Bueno, pues este es el volante que voy a montar. Es de polipiel, lo pinté de negro, esta parte de terciopelo, lleva su claxon con sus conectores por detrás y su cable, y además lleva este embellecedor que lo disimula bastante de cara a las ITVs y tal. Y el claxon a apretar aquí. Este te mueves es de la marca FK Automotive y lleva un recorte por aquí abajo. Es bastante más estrecho que el de origen. Y esta es la piña. Con sus 6 tornillos, acopla perfectamente el estriado. Este es el contacto para el claxon. Todo está de aquí. El estriado que encaja. Y sus 6 tornillos. Y también su otro cable para el claxon. Y su fundita. Esta fundita es desmontable también. Bueno, vamos a aprovechar para ver el diagrama eléctrico del airbag en el manual del Eclipse, el volumen 2 electrical. Directamente buscamos por SRS. Aquí podemos ver que la EQ y la SRS está aquí entre los dos asientos para tener más seguridad y no se vea dañada en caso de accidente, así está más protegida en una parte más interior. Y un poquito más abajo vamos a ver, aquí está el diagrama del SRS, Supplemental Restraint System. Básicamente vamos a ver que aquí está la centralita con sus sensores y aquí está el circuito de los dos airbags, el airbag del conductor, que como vemos es una resistencia. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es quitar el anillo del airbag, también llamado clock spring, de tal manera que los cables van a ir directos sin pasar por carrete de airbag, y esta, que sería el airbag, la vamos a sustituir por una resistencia del mismo valor. Cuando desmontéis el carrete del Eclipse, cuidar de que esto no se ponga a girar como loco, dejarlo fijo, dejarlo en la marca que tiene y de ahí que no se mueva, encintarlo de alguna manera para que esto no se mueva nunca, porque como gire más de la cuenta, te cargas el carrete por dentro, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces cuidarlo. Si por lo que sea se os rompe, comprar uno nuevo por eBay, que os dejo el enlace. Bueno, lo primero, desconectar el borne positivo de la batería antes de tocar nada de tema eléctrico o airbag. A la hora de desmontar el airbag, este lleva 4 tornillos. 4 tornillos. Son estos. Y sale el airbag. Bueno, una vez quitado los 4 tornillos que lleva el airbag por detrás, ya podemos desmontarlo. Y sin tirar mucho, yo ya lo tengo desconectado, pero cuando lo quitéis estará conectado, así que sin tirar mucho, con cuidado, quitamos las 2 conexiones que lleva, que son la del claxon, que va aquí, y la del volante, perdón, la del airbag, que lleva este conector, que entra aquí. Y que para abrirlo, pues hay que sacarlo con cuidado de no romperlo. Bueno, quitando esta tapita que va aquí atrás, pues vamos a poder sacar por ahí los cables más fácilmente del carrete del airbag. Ya una vez quitado el airbag, pues nada, hemos quitado también la tuerca que lleva aquí. Es una llave 17, es un vaso 17. Una vez quitado, con una mano giramos la llave y con la otra sujetamos el volante, porque si no se nos gira todo, sobre todo el primer tirón. Y una vez quitado, pues ya podemos sacar el volante. No suele ir duro y ya tenemos el volante fuera. Solo nos queda el carrete con sus conectores. Bueno, los 2 cables que van al carrete del airbag los he asomado por aquí abajo para que sea más fácil verlos, porque son un poco de difícil acceso por aquí debajo del volante. El del airbag, como veis, tiene para quitarlo hay que primero separar esta presilla, no sé cómo llamarlo, verde, ¿vale? Y luego ya
podemos apretar y sacarlo. Este es el que va aquí, ¿vale? Para apretarlo, para sacarlo, apretar de aquí, y esta tapa hay que quitarla. Y el del claxon pues es sencillo, simplemente así, y para sacarlo pues hay que apretar aquí. Este es más sencillo, pero el del airbag lleva un poco más de seguridad para que no se desconecte. El del carrete del airbag, que es este de aquí. Así que una vez desconectados los dos cables del carrete del airbag por detrás, quitados los 4 tornillos que lleva el carrete, pues ya podemos sacarlo. Bueno, al final lo que yo he hecho para conectarlo es, a ver si este es el anillo del airbag, el carrete del airbag. Estos dos conectores van para allá adentro, ¿no? Uno es para el claxon, que lleva un solo cable, y el otro es el del airbag, ¿no? Bueno, pues yo he cortado estos dos cables más o menos a mitad, ¿vale? Bueno, este es un airbag, esto es un carrete de airbag nuevo, y estoy hablando de que he cortado los cables de un carrete de airbag antiguo que yo tenía. Bueno, los dos cables que van al carrete del airbag los he cortado y los he dejado en esta regleta. El de la izquierda es el del claxon, por lo que simplemente lo saco, y ayudándome de este tornillo que me ha quedado libre, con un alambre o un cable gordito, lo dejo aquí en punta, porque esto lo voy a coincidir con la parte de contacto de la piña que lleva por detrás, que es circular. Entonces, según vaya girando el volante, siempre esto va a hacer contacto. Es un poco ñapa, pero digo la verdad, me ha funcionado durante los 2 años que he llevado este volante puesto perfectamente. Podéis hacerlo con este tipo de cable, con un alambre, que es un poco más rígido, y siempre dejando una parte como una trencilla para que haga contacto. Y luego, para los dos cables que van al airbag, he colocado una resistencia de 2, 3, 4 ohmios que harán el equivalente al airbag, que así no salte la alarma en el cuadro de instrumentos, el alarma de airbag. Ya podemos insertar la nueva piña. Vamos a insertar haciendo coincidir el estriado, pues intentar que coincida este tornillo, un tornillo arriba del todo. De tal manera que vaya haciendo contacto cuando gire el volante. Esto, aunque sí lo veáis rudimentario, a mí me ha funcionado durante muchísimo tiempo. Vamos, que no me ha fallado. Yo esto, por mucho que giro el volante, ese cable sigue haciendo contacto en la piña. Una vez metida la piña, voy a hacer pillar el cable del claxon allí detrás. Lo voy a hacer pillar con la tuerca, de tal manera que haga su contacto a masa. Ahora colocamos el volante en la piña, haciendo coincidir los 6 agujeros de la piña con sus agujeros del volante. Si no nos queda recto, tendremos que colocar el volante lo más recto posible. Y si las ruedas nos han quedado torcidas, tendremos que hacer un paralelo, alinear un poco mejor. Bueno, una vez que tenemos ya colocados un par de tornillos del volante, lo que vamos a hacer es apretar la tuerca, que es una llave 17, como hemos visto antes, y vamos a sujetar con la mano del volante, y con la otra vamos a girar, porque si no sería muy difícil. Ya he terminado de apretar los 6 tornillos. Ahí está hecha la conexión de los cables del claxon a la piña, y esto ahora nada más que insertado ahí. Bueno, este volante tiene la opción de dejarlo así, con esta parte plana y solo el claxon, o también ponerle esta pieza que va aquí sujeta con 2 tornillos por detrás. Tiene las dos opciones. Os voy a confirmar que
El SRS, el airbag lo reconoce. Ahí veo que se enciende. Y efectivamente se apaga. O sea que está chequeando bien. Y el claxon no lo voy a probar porque es un poco tarde para estar probándolo. Bueno, y así es como queda el volante una vez vuelto a montar todo con su piña, con sus carcasas, etcétera. Queda bastante chulo. No lleva airbag, pero queda bastante chulo.